Las emociones en realidad son todas estas respuestas o estas señales físicas que nos da nuestro cuerpo. Son de origen fisiológico, no hay emociones buenas o malas, simplemente están ahí y si reconociéramos su función, podríamos un poco reinterpretarlas de otra forma. Las emociones son de corta duración. La interpretación que hacemos desde ellas, lo que pensamos de esa emoción, es lo que nos puede durar más tiempo. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Se han preguntado alguna vez qué función cumplen las emociones y por qué los seres humanos deberíamos aprender a gestionarlas y regularlas? Para responder a estas interrogantes, hoy recibo con mucho gusto a la psicóloga de orientación cognitivo-conductual, especialista en gestión emocional y con estudios de neurociencias, además de catedrática de la Universidad Tecmilenio, Karina Ortiz. Bienvenida. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Díganos, para empezar y entrar en tema, ¿qué función cumplen las emociones? ¿Para qué nos sirven? Gracias. Bueno, hoy vamos a platicar de las emociones. Las emociones en realidad son todas estas respuestas o estas señales físicas que nos da nuestro cuerpo. Son de origen fisiológico y de alguna manera nos dan a conocer o nos ponen en contacto con nuestro mundo interior y también nos puede vincular con nuestro mundo exterior. Las funciones son realmente innatas, es decir, nacemos con ellas, no nos las inventamos, las traemos de fábrica, como digo yo, las traemos desde inicio, en el momento en el que nacemos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con seis funciones básicas que tenemos todos los seres humanos y que podemos reconocer desde un principio hasta en un bebé, por ejemplo, ¿no? Que los bebés al nacer todavía no tienen desarrolladas funciones cognitivas mucho más complejas que se adquieren con la edad y que se dan con los procesos cognitivos de pensamiento y el lenguaje, pero sí podemos reconocer en la carita de un recién nacido, por ejemplo, alegría, enojo, asco, miedo, sorpresa, incluso tristeza, por enumerar estas seis emociones básicas. Entonces, quiere decir que ahí están, ahí nacimos con ellas. ¿Y para qué están? Lo que bien decías tú, Mónica, ¿para qué están? Tienen una función muy importante y la función principal es precisamente de adaptación, adaptativa. Sirven para adaptarnos al medio ambiente en el que estamos y sobrevivir, para no morir. Entonces, eh, por ejemplo, dentro de estas seis funciones básicas que acabo de mencionar, vamos a poner de ejemplo la ira, ¿sí? O el enojo. ¿Cuál sería la función adaptativa de esta emoción? Bueno, principalmente la autodefensa. ¿Por qué? Eh, Vamos a suponer que esta ira que está en nosotros desde toda la historia de la humanidad, que precisamente se da en una parte de nuestro cerebro, que es el cerebro reptiliano, y que evolutivamente ha estado ahí siempre, claro, ha evolucionado, pero ha estado ahí siempre, es de las más antiguas. Eh, ¿Cuál sería su función? Vamos a pensar en un hombre de las cavernas y que se le acerca alguna fiera que lo puede atacar. Él desarrolla inmediatamente la emoción de la ira. ¿Para qué? Para autodefenderse. Entonces tiene dos opciones de respuesta ante esta emoción y es la huida o la lucha. Él va a huir de ese peligro inminente, de su medio ambiente, o lo va a enfrentar y va a luchar. Podemos trasladar esta emoción o esta función de esta emoción a nuestra época, ¿no? Vamos a suponer, como ejemplo, que estamos en el tránsito vehicular y por algún incidente de los que pasan todos los días, alguien nos hace enojar, nos avienta el coche encima, algo así, y entonces inmediatamente sentimos esta emoción de enojo y de ira, y nuestra respuesta va a ser exactamente esa. Tenemos dos opciones, va a ser el enfrentamiento, voy a luchar, voy a pelear con la otra persona, o voy a huir y voy a decir, no, no me voy a enfrentar, ¿sí? Entonces es una función adaptativa. Vamos a pensar en otra de estas funciones básicas de las que hablamos. Por ejemplo, la tristeza que todos conocemos.
y que todos hemos identificado cualquiera de estas 6 emociones, obviamente. La función más adaptativa de la tristeza es la reintegración. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar que tenemos tristeza por algo que nos ha sucedido en nuestra vida. Algo como puede ser la pérdida de algún ser querido o incluso la pérdida de algo material, de un trabajo, etcétera. Vamos a pensar que estamos tristes por este evento. Si nosotros no procesamos esa emoción, la reconocemos y la procesamos con la sensación de desdicha e infelicidad que conlleva, no vamos a podernos reintegrar a nuestra vida. Si nosotros hacemos una represión de esta emoción, a la cual estamos acostumbrados por otros temas de aprendizaje social, etcétera, no vamos a poder reintegrarnos a nuestra vida. Entonces tiene una función y sería la reintegración. Por ejemplo, un ejemplo más para darnos cuenta. La emoción del asco o el disgusto, que también lo podemos ver en un bebé, por ejemplo, ¿no? Cuando sienten algún asco hacia algún alimento, hacia algún olor, etcétera. Incluso nosotros en los adultos también. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería la función adaptativa de esta emoción? ¿Qué se les puede ocurrir? Pues el rechazo, el rechazo nos defiende, ¿no? El asco nos hace rechazar algo que nos va a hacer sobrevivir. Si yo rechazo algo que me da asco como un alimento que esté en mal estado, pues me va a hacer sobrevivir de enfermarme, ¿no? Entonces, cada una de estas emociones básicas tiene una función muy, muy importante. Podríamos hablar de la alegría, pues su función importante es la afiliación, ¿sí? Si yo me siento alegre y pertenezco a algo, a algún grupo, me voy a afiliar y como seres sociales que somos por naturaleza, es importante estar afiliados, ¿no? Y así, por ejemplo, la sorpresa puede ser su función adaptativa a la exploración. Ujú. Imagínate que no tuviéramos toda esta inquietud de sorpresa a los humanos, no hubiéramos podido explorar y descubrir y tener los avances humanos, culturales, científicos, etcétera, que tenemos, ¿no? Entonces, lo que quiero explicar es que todo proviene de ahí, todo proviene de estas emociones que están ahí, nacemos con ellas y están ahí para algo. Entonces, todo esto nos puede conllevar a que no hay emociones buenas ni malas, ¿no? Es decir, como están ahí para algo, es como todas nuestras otras funciones orgánicas que tienen un para qué, ¿no? Entonces, no hay emociones buenas o malas, simplemente están ahí y si reconociéramos su función, podríamos un poco reinterpretarlas de otra forma, que de esto hablamos ahorita. Evidentemente, con lo que nos cuentas es muy relevante destacar algo. Las emociones, al ser innatas, son una especie, una suerte de herramientas que tiene el ser humano para salir adelante. Y eso de no son buenas y malas o malas es también muy interesante porque cuántas veces no hemos escuchado, no te enojes, ya no estés triste, o bien al revés, sal y pelea, lucha, ¿sí? ¿De qué te sorprendes? Desafortunadamente en la sociedad actual, la tendencia es a suprimir las emociones porque se consideran una especie de vulnerabilidad. ¿Sí? Tal pareciera que las personas que son más capaces de reconocer y expresar sus emociones son vulnerables, lo cual ya vamos viendo que es un error, ¿no es así? Así es, completamente. Las emociones están ahí y nos sirven una herramienta. Ahora, podríamos, para completar lo que estás diciendo, podríamos complementar muy bien sabiendo la diferencia entre lo que es una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo, porque tiene mucho que ver. Una cosa son las emociones que no debemos reprimir porque ahí están, ¿sí? Otra cosa es saber qué hacemos con ellas, cómo manejarlas, y tiene que ver con la interpretación que vamos a hacer de las emociones, ¿sí? Esta parte es muy importante para no reprimirlas como bien estás diciendo. ¿Qué significa? La emoción ahí está como herramienta innata, ¿sí? Pero la interpretación que nosotros vamos a hacer de esa emoción, es decir, la interpretación cognitiva, cuando digo cognitivo significa lo que pensamos de ello, ¿sí? Ahí va a radicar la importancia de poderlas manejar. Por ejemplo, una emoción, eso es toda esta parte física, fisiológica que sentimos. Por ejemplo, en la tristeza, lo físico sería un nudo en la garganta, el agua que salen de los ojos, lágrimas. En la ira podría ser esta parte que sentimos en el estómago, presión en el estómago. Claro, con sus diferentes manifestaciones depende cada quien, pero en general puede ser
una manifestación de este tipo fisiológica, ¿no? En el miedo puede ser esta descarga de adrenalina que nos hace sentir el cuerpo deshilachado, débil, dolor de rodillas, etcétera. Entonces, esta parte física, fisiológica, que nos atañe a todos los humanos por naturaleza, porque nacemos con ella, es igual en todas partes del mundo, ¿no? Eh, lo que cambia es la interpretación y lo que cambia, esa interpretación se puede dar de acuerdo al contexto social, ¿sí? Histórico, cultural de cada persona. Entonces, por ejemplo, si yo siento tristeza eh, aquí donde estamos, porque, porque choqué mi automóvil y siento mucha tristeza porque era el único que tenía y lo he perdido, ¿sí? Eh, es la interpretación y de acuerdo al hecho que yo estoy viviendo, pero una persona, pongamos que una mujer en Irán puede sentir tristeza porque tiene que vestir de cierta manera o porque no puede tener acceso a una universidad, etcétera, que para mí son cosas que no puedo entender porque nunca las he vivido y son inconcebibles, y viceversa. Uh-huh. Entonces, el contexto del que sentimos tristeza es muy distinto, ¿sí? Igual la tristeza de una mujer en la Edad Media o hace 100 años o hace 50 va a ser muy distinto al de nosotras dos mujeres que estoy poniendo como ejemplo. Entonces, esa interpretación y ese contexto, ¿sí? Van a ser distintas en todas las personas, ¿sí? Pero la emoción es la misma. Entonces, va a depender de cómo la interpretamos. Y esa manera en que interpretamos a las emociones, de acuerdo a todos estos contextos socioculturales y personales, es lo que llamamos los sentimientos. Uh-huh. Entonces, para diferenciarlo, la emoción es esa cuestión que sentimos física, suele durar poco tiempo, son emociones fuertes a nivel del cuerpo, poco tiempo. Si te fijas, no podemos pasar horas y horas y horas llorando. Lloramos un momento, dejamos de llorar y a lo mejor volvemos a llorar después, pero no pasamos mucho tiempo así. No pasamos horas y días enojados, ¿sí? A lo mejor nos enojamos y se nos quita y nos volvemos a enojar, pero es realmente menos probable pasar mucho tiempo en una emoción. Entonces las emociones son de corta duración. La interpretación que hacemos desde ellas, lo que pensamos de esa emoción, es lo que nos puede durar más tiempo, ¿sí? El pensar que yo me enojé por esta causa, determinada causa, y acordarme del hecho y estar dando una interpretación cognitiva a esa emoción que yo sentí, es lo que me puede durar más tiempo, ¿sí? Y ese sentimiento, si yo lo adquiero en el tiempo y aún así lo hago más duradero y me instalo en esa interpretación, ¿sí? Que puede ser negativa o positiva, esa interpretación sí puede ser negativa y positiva, no la emoción como tal. La emoción no puede ser positiva o negativa, la interpretación sí. Entonces, si yo la interpreto de determinada manera y me instalo en esa interpretación, la emoción ya se fue, pero yo estoy instalada en esa interpretación, uh-huh, entonces creo un estado de ánimo. Por ejemplo, yo puedo sentir tristeza por algo, ¿sí? Y yo la puedo interpretar de determinada manera, ¿sí? Negativamente, vamos a poner este ejemplo, y yo me quedo instalada con esa interpretación, aunque yo ya no sienta la tristeza. Y estoy volviéndome a hacer este cuento, ¿sí? Hasta que me quedo instalada de tal tiempo, tanto tiempo, que se me convierte en un estado de ánimo, un estado de ánimo que se puede llamar depresión, por ejemplo, ¿sí? Y si te fijas, para salir de esos estados de ánimo, se tiene que hacer una reinterpretación cognitiva, uh-huh, de esas emociones. Entonces, la diferencia principal va a ser esa. Las emociones son un estado físico que me dan una señal, ¿sí? De mi mundo interior, que me vinculan con el exterior también. La interpretación que yo hago de eso es la parte más importante. Y después, ¿en qué estado de ánimo me voy a instalar? ¿Sí? Esto me hace recordar aquella frase que dice que el dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si yo me instalo en el sufrimiento, entonces a partir de una tristeza, de una emoción de tristeza primaria, puedo llegar a estar en un estado de ánimo depresivo, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué son la gestión y la regulación emocional? Ok, la gestión y la regulación emocional es precisamente el conocimiento de la función de cada una de las emociones y de poder hacer consciente esta parte de que las interpretamos, de poderlas reconocer
ponerles un nombre a las emociones y manejarlas. ¿Qué significa manejarlas? Interpretarlas a mi conveniencia, de manera que a mí me funcionen de la mejor manera posible para tener bienestar y salud mental, ¿no? Física y mental. Entonces, esta es la parte de que se refiere a la regulación y la gestión emocional, gestionar mis emociones. Ahorita nos basamos en 6 emociones básicas, pero hay una trama enorme de emociones, o sea, se genera una combinación muy grande que se van desprendiendo de estas 6, ¿sí? Y si les ponemos un nombre, hay un psicólogo muy importante que estudió las emociones profundamente, que se apellida Plutchnik, y él hizo una rueda de Plutchnik para que podamos aprender a nombrar y a derivar toda la combinación posible, si didácticamente hablando, de emociones para que podamos nombrarlas e identificarlas. Hay una combinación tan infinita como seres humanos existimos, pero con esta rueda podemos entender un poco que combinando todo esto podemos ponerles un nombre y manejarlas. Entonces, la gestión y la regulación emocional se refiere precisamente a eso. Primero, ser conscientes, ¿sí? De por qué las tenemos, para qué sirven. Cuando me enfrento a ellas, ¿qué hago? ¿Cómo las interpreto? ¿Sí? Y cómo las puedo reinterpretar para mi propio bienestar, principalmente. Ahora, para hacer esto, hay infinidad de técnicas, de herramientas, de estudios, de tipos de terapia, uh-huh, y, y se ha estudiado profundamente desde el ámbito neurocientífico. Eh, entonces, se pueden acercar a cualquiera de estas áreas para el que desee hacerlo esto. El mensaje aquí importante sería que utilizar nuestras emociones, hacer consciente que podemos utilizarlas para mejorar, ¿sí? Mejorar nuestra reinterpretación cognitiva. Hay muchas técnicas de reinterpretación cognitiva y terapias de este tipo. Reinterpretarlas para utilizarlas y manejarlas para nuestro propio bienestar y salud. Tendríamos que aprender a utilizar las emociones que nos son innatas para nuestro propio bienestar, Así para es. desarrollarnos mejor física, psicológica, mentalmente, emocionalmente. Eh, Ahora bien, ¿qué pasa? Los seres humanos, por lo general, no tenemos al alcance de manera habitual, digamos, recursos de educación emocional. ¿Cómo se educa emocionalmente? Pues fíjate que es muy importante porque yo he tenido experiencia trabajando con jóvenes y con adultos, tanto en el área clínica como en el área académica, y realmente hay un desconocimiento generalizado sobre esto. Eh, Realmente lo que se pretende actualmente es hacer una inclusión formal en el ámbito académico sobre la inteligencia y el manejo emocional, la gestión y la regulación emocional. Eh, Generalmente los pequeños y los jóvenes desconocen mucho sobre el tema. Cuando aprenden sobre ello, realmente se les facilita la vida de poderse expresar, poderse relacionar con los demás, ¿sí? Poder autoconocerse y pues obviamente regular la parte más importante y más visible hacia el exterior, que es nuestra conducta, ¿sí? El comportamiento y la conducta es el reflejo de lo que somos interiormente, internamente, que es esta parte de emociones y cogniciones. Entonces, se está trabajando mucho en todo el mundo y en México también se empieza a poder ser inclusivos en la educación y meter esto. Hay dos áreas que se está trabajando mucho para meter en la educación básica, ¿ya? Desde desde la primaria, secundaria, educación intermedia y todo, que es la parte de la nutrición y la parte de la inteligencia emocional, que van aunadas para un bienestar general, ¿no? Y obviamente que contribuyen al aprendizaje. Este es sin duda también otro tema en el que me gustaría ahondar en una futura charla. Sí, Cómo educamos emocionalmente a los hijos y cómo debemos educarnos emocionalmente los padres y los maestros, que también carecemos de ese tipo de información y de educación. Vamos a encontrarnos próximamente.
si te parece, para Claro hablar que más sí, al respecto. con muchísimo gusto, Moni. Ahora, ya es tiempo de despedirnos, pero nos gustaría que nos compartas, le compartas al auditorio qué libro estás leyendo. Ah, sí, cómo no. Miren, estoy leyendo, bueno, acabo de terminar este libro que se llama El Circuito de la Esperanza, del doctor Martin Seligman. Martin Seligman es considerado el padre de la psicología positiva. Y aunque es un libro de tinte autobiográfico, es interesante porque es todo el viaje de este doctor, de este psicólogo, eh, su viaje académico, su paso por distintas universidades estadounidenses y del mundo muy afamadas, donde él eh, propuso y estableció una serie de estudios que dieron pie a la corriente, una de las corrientes más importantes y más actuales hoy en día de la psicología, que es precisamente la psicología positiva. Y está anclado con muchísimas bases científicas y de la neurociencia. Entonces, al que le guste la psicología, le va a gustar mucho. Él actualmente él dirige la Escuela de Psicología en la Universidad de Pensilvania y fue también el director de la Asociación Americana de Psicología. Entonces, es un personaje muy reconocido. A quien le gusta el mundo de la psicología le va a gustar porque él va entremezclando su vida personal y lo que le pasó. Él viene sufrió una profunda depresión y entonces por eso se dedicó a estudiar esta área de la psicología positiva. Pero además, si también les gustan las autobiografías interesantes, pues también se los recomiendo, aunque no sean muy fanáticos de la psicología. Pues nuevamente muchas gracias por esta charla y también por la recomendación del libro. Gracias, psicóloga Karina Ortiz. La charla ha resultado muy, muy interesante y también muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Ojalá nos veamos pronto. Gracias. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.